¿Cuántos de aquí han visto esas películas de superhéroes, por ejemplo, como la del Capitán América? Que antes de ser un superhéroe, ¿cómo era el Capitán América? ¿Cómo era la apariencia? Era flaco, ¿verdad? Su presencia como que no daba ese respeto, esa impresión, ¿verdad? Era un peladito ahí, delgadito, bajito. Pero cuando lo inyectan y entra en todo ese proceso de convertirse en superhéroe, cuando él sale, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Acuerpado, como muchos hermanos que están aquí así, buen mozos, que se parecen al Capitán América que hay en esta mañana, ¿verdad? En este lugar. Pero solo el hecho de ver su apariencia, el uniforme que le ponen, es impresionante, ya da una impresión, ¿verdad? Si antes la gente tal vez se burlaba, tal vez lo menospreciaba por su apariencia, ya cuando lo ven con su uniforme, el Capitán América, qué impresión la que da, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirles que hoy vamos a ver un pasaje de la Escritura donde yo quisiera revisar cómo algo similar, pues aunque el ejemplo sería muy vano comparado con nuestro Señor, pero cómo algo similar sucede en la vida de nuestro Señor. ¿Cómo fue su primera impresión? ¿Cuál fue la impresión que le dio a la gente su apariencia? ¿Y cuál será la impresión que dejará cuando regrese como todo un héroe vestido de gloria y majestad? En el pasaje de hoy de Marcos, llegamos a Marcos capítulo 11, la entrada triunfal en Jerusalén, un pasaje que está en los evangelios, la última semana del Señor. Ya entramos a esa semana donde todos los evangelios le dedican más tiempo a los acontecimientos. En este pasaje de Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11, vamos a ver, yo lo he dividido como en dos escenas o como en dos partes, en dos segmentos. En el primer segmento aprenderemos cómo es ese rey que tenemos, y en el segundo segmento cómo debería ser la alabanza y la adoración que nosotros le rendimos. Así que muy bien, vamos a ver el primer segmento de esta predicación, la primera parte, que la he titulado Los atributos de nuestro rey. Vamos a mirar cómo nos habla de cómo es nuestro rey, un rey que en una apariencia humana de fragilidad, definitivamente es un rey muy poderoso. Por favor, vaya conmigo, versículo del 1 al 3, versículo del 1 al 3, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea del frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y luego se los devolverá. Qué tremendo esta historia. Jesús va a hacer su entrada triunfal a Jerusalén, y para eso le manda a 2 de sus discípulos que le traigan un pollino de asna, como una especie de burrito, ¿verdad? En primer lugar, yo quisiera que viéramos cómo este texto nos revela en un hombre como Jesús, que es Dios cubierto de fragilidad y velado en carne humana. Estos textos nos revelan la soberanía de ese Jesús que estamos viendo, de ese rey que va a entrar por las puertas de Jerusalén montado en un asna. Es impresionante, por ejemplo, cómo el Señor, con lujo de detalles, toma a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a la ciudad de ¿qué? A la aldea que está al frente, cerca ya de Jerusalén. Ustedes van a encontrar un pollino de asna. Los otros evangelios nos revelan que este pollino va a estar cerca a su mamá, que está atado a la puerta de la casa. Normalmente nunca los pollinos los ataban a la puerta de la casa, sino en el patio de atrás. Jesús les dice: ustedes van a encontrar un pollino en X y Y circunstancias, el cual nadie ha montado. Cuando ustedes lo vayan a desatar, les van a preguntar, o si les preguntan por qué se lo llevan, simplemente digan: el Señor lo necesita. Es impresionante el lujo de detalles, como el Señor le dice a estos 2 discípulos cómo van a encontrar el pollino. Ahora usted podría decir: no, es que claro, estaba cerca. No estaba cerca. Estamos hablando de que están a más de 3 kilómetros de distancia, y que Jesús llevaba mucho tiempo ministrando fuera de Jerusalén. No conocía la circunstancia, no conocía lo que estaba pasando, no había ido a mirar el pollino. El Señor no conocía nada de esto. Además, el Señor no tenía un smartphone
con Wi-Fi o con datos para poder a través de un mensaje de texto o a través de un WhatsApp entender o conocer la realidad. No había esa tecnología. Solamente un Dios omnisciente, solamente un Dios omnipotente, solamente un conocimiento profundo de Dios y la omnipresencia de nuestro Dios podrían permitirle a Él tener este tipo de conocimiento. No estaba en nuestra era, porque hoy en día es muy fácil. Ve y contame, ¿cómo están las cosas allá? No, el Señor no tenía WhatsApp. Jesús no tuvo WhatsApp. Pero Jesús era omnisciente, es decir, todo lo sabía. Y también al ser Dios era omnipresente, es decir, podía, no en su forma humana, pero como Dios estaba en todo lugar. Jesús está aquí haciendo un despliegue poderoso de su omnisciencia. Jesús quería enseñarle a sus discípulos que Él conoce todas las cosas con lujo de detalle, que nada se escapa a su conocimiento, ni el detalle más mínimo se escapa al conocimiento del Señor, ni el pensamiento más íntimo. Escuche, Jesús conoce exactamente dónde están cada una de sus criaturas y cuál es el lugar y la condición en la que están. Jesús lo conoce con lujo de detalles. Jesús conoce todas las cosas, hermano. Y no solo las conoce, sino que Jesús, dice la palabra, que sustenta su creación. Jesús cuida de su creación. Dice la palabra que no cae a tierra un pajarito, un solo pajarito, sin que el Señor lo autorice. Dice la palabra del Señor que el Señor te tiene aún tus cabellos todos contados, cosa que ni nosotros sabemos de nosotros mismos, ¿verdad? Hemos dicho que ninguno de nosotros se ha dado un día o un mes a la tarea de contar sus cabellos, porque al otro día tendría que volver a empezar de cero. Pero el Señor lo conoce con lujo de detalles. El Señor conoce cada pensamiento, cada intención del corazón. El Señor, hermanos, lo conoce todo. Y si Jesús conoce todo acerca de sus criaturas, ¿cuánto más no estará pendiente? Porque dice que Él cuida de ellas. ¿Cuánto más no estará pendiente de sus hijos? De usted y yo, que somos sus hijos, que hemos sido redimidos, que hemos sido comprados al precio de la sangre de nuestro Señor. Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ahora cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, no les dará a ustedes. También dice el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu, un tesoro precioso. Dios nos ha dado a su Hijo. Dice la palabra del Señor: ¿cómo no nos dará también las cosas que necesitemos? Porque Él cuida, porque Él es nuestro Señor, porque Él está pendiente de cada detalle. Aunque para nosotros a veces pareciera que las cosas o que Dios no fuera consciente, o que a Dios se le escaparan algunas cosas, déjeme decirle que a Dios no se le escapa el más íntimo pensamiento de tu corazón. Dice la palabra que no ha llegado la palabra a tu lengua y ya el Señor la conoce. Que Él conoce tu levantarte y tu acostarte, tu entrar y tu salir. No hay nada que escape de la omnisciencia y del conocimiento de nuestro Dios. La pregunta es: ¿por qué Jesús les despliega este conocimiento de poder? Jesús despliega delante de ellos con lujo de detalles esta escena, y Jesús despliega esta omnisciencia delante de ellos. ¿Saben por qué? Porque Jesús quería que sus discípulos entendieran que Él lo tiene todo bajo control. Jesús quería que sus discípulos aprendieran con estos detalles acerca del pollino de asna, de todas las cosas. Jesús quería enseñarles a sus discípulos que ellos entendieran que Él tenía el control. Que a Jesús nada se le escapa de la mano, ni un átomo, ni una molécula de su creación. Nada escapa de su conocimiento y de sus planes. ¿Saben por qué? Jesús quería que ellos entendieran que nada se le escapa de las manos, porque iba a venir una semana caótica para sus vidas. Iba a venir una semana donde su maestro les sería quitado, sería azotado, sería blasfemado, sería maltratado, sería humillado, sería clavado en una cruz. Venía una semana donde todo parecería que estuviera fuera del control de Dios. Yo no sé cuántos han vivido esos episodios en su vida, donde usted parece que todo se sale del control. Usted piensa que todo se ha salido del control de Dios. Pero antes de que eso sucediera, Jesús les está dando a ellos un despliegue profundo de su conocimiento, para que ellos entendieran que a Él nada se le escapa de las manos. Por muy difícil que fuera la semana que iba a acontecer, porque era la semana de muerte, era la semana de pasión de nuestro Señor, Él les está diciendo: no teman, esta semana será caótica. Parece que todo va a estar fuera de control, pero yo sigo teniendo el control de todas
las cosas. Jesús estaba preparándolos para los terribles días de prueba y de aflicción que él y sus discípulos iban a enfrentar. Mire, Jesús siempre advertía a sus discípulos acerca del sufrimiento. Jesús siempre les decía frases como esta: se lo digo desde ahora, para cuando sucedan, ustedes crean, porque yo ya se los he dicho. Por ejemplo, miren un episodio cuando ellos están ahí en la última cena durante esa misma semana comiendo, y está Judas el traicionero. Jesús dice estas palabras en Juan 13:19. No lo busque, creo que Winger acá lo va a colocar en los medios. Dice Juan 13:19: desde ahora les digo, antes que suceda, les dice el Señor a todos. Desde ahora se los digo antes que suceda, hablándoles acerca de que iba a ser entregado, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. ¿Que yo soy quién? Que yo soy Dios, que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías prometido, para que no tengan temor. Jesús decía frases como estas para preparar la mente y el corazón de sus discípulos. Y es que, hermanos, escuche, una comprensión de la soberanía de Dios, una comprensión de ese conocimiento de Dios, de esa omnipotencia de Dios, de esa omnipresencia de Dios, una comprensión clara de esos atributos de Dios, de la soberanía de Dios, nos da a nosotros la fuerza, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para enfrentar la aflicción con valor y fortaleza. Una comprensión de la soberanía de Dios nos permite enfrentar la aflicción, el dolor con fe y con fortaleza. A diferencia de lo que enseña el humanismo, que la fe, porque hoy en día yo pienso que si hay uno de los conceptos en los cuales la iglesia hoy en día carece de entendimiento, de significado, es el concepto de la fe. Porque el humanismo ha permeado mucho la iglesia, y para muchos la fe es como una especie de positivismo. El humanismo ha dicho: mira, la fe te saca de los problemas. Cuando tú tienes fe, tú no tienes por qué enfrentar pruebas. De hecho, por ahí hay un eslogan, ¿verdad?, de una secta que dice: pare de sufrir. Si usted tiene fe, pare de sufrir. Como si la fe fuera una especie de blindaje frente al sufrimiento. Eso no es correcto. Muchos hoy en día ven la fe como: no, yo voy a pensar positivo. Y cuando piensan en que algo difícil, pues no, yo no voy a pensar eso. No, yo no voy a creer eso. Y como si la fe fuera mantener la mente en un estado de positivismo. Y déjeme decirle que realmente el concepto bíblico de fe no es ese. Nuestra fe no descansa en nuestras limitadas expectativas humanas, sino en la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo explico con un ejemplo. Hay gente que dice: yo tengo fe, ese trabajo, yo tengo fe. Yo voy como a una especie de visualización. Yo lo voy a creer, yo me voy a llenar de un positivismo, de que ese es mi trabajo y va a ser mío. Y yo te hago una pregunta: ¿y si no? Si Dios no quiere ese trabajo para tu vida, si ese trabajo te va a salir afectando tu vida espiritual y tu familia, pues el Señor no te lo va a dar, por mucho positivismo que tú le metas al tema. Porque la fe no tiene que ver con esto. La fe tiene que ver con una plena convicción de que tú eres un hijo de Dios, y cuando tú oras, Dios tiene el control porque Él es soberano y Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Así que la fe no descansa en nuestras expectativas, sino en la voluntad de Dios. En nuestras expectativas limitadas y escasas y vanas, y muchas veces egoístas, sino en la voluntad de un Dios perfecto, cuya voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Yo creo que tenemos que enseñar a la iglesia hoy en día el verdadero concepto de la fe. Fe no es creer que Dios hará lo que queremos, sino su voluntad perfecta para nuestra vida. Hermano, la verdadera fe no te saca de las pruebas. La verdadera fe te fortalece para que las atravieses y las superes con fortaleza, convicción, y sigas confiando en Dios, como Job en medio de su tormento y de su dificultad. La verdadera fe descansa en la bondad del carácter de Dios. La verdadera fe reconoce que Dios es Dios, y nosotros clamamos porque se haga su voluntad en nuestra vida. Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y sabemos que Él tomará la mejor elección. Mire, yo pienso que los discípulos después de esta semana tuvieron que pensar que a Jesús le estaba pasando la mayor injusticia. ¿Cómo es posible que un hombre como Él, un hombre tan bueno, un hombre tan noble, un hombre que hizo tanto bien, esté atravesando por ese caos de dolor y sufrimiento? Yo creo que muchos de los discípulos pensaron: Dios es injusto. ¿Saben por qué? Por las expectativas que tenían.
por las expectativas tan limitadas, porque la vana sabiduría humana, la limitada capacidad y egoísta capacidad humana, no podía percibir que ese sacrificio era necesario para que muchos pudieran ser salvos por medio de la obra de la cruz. Hermanos, ellos no entendieron. Mire, la Biblia es clara cuando dice que sus discípulos no entendieron nada hasta después de la resurrección. Era como que Jesús predicaba y ellos como que oh sí, pero como que muchas cosas o casi de todo lo que Jesús les enseñó no las entendieron hasta después de su resurrección. Los discípulos no captaron, sino hasta después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos muchas cosas. La soberanía de Dios ellos no la entendían hasta que Jesús muere. ¿Por qué no la entendían? Porque recuerdan que cuando Jesús muere en la cruz, ellos ¿qué se van a hacer? Ellos se van a sus trabajos y el Señor resucitado tiene que ir por ellos nuevamente y decirles: muchachos, yo no les dije pues antes de que pasara que esto iba a suceder. ¿Por qué están aquí tristes y agobiados? ¿Recuerdan la escena del camino de Emaús? Eso les dice: incrédulos, duros de corazón. Pero cuando Él resucita y da su espíritu, cómo la comprensión de ellos, de su entendimiento es transformada. Miren, en un momento de crisis, después de la resurrección, cuando ellos están siendo perseguidos, miren la siguiente oración de los discípulos. Se la voy a leer y aquí la vamos a colocar. Hechos 4 del 24 al 28. En plena persecución, y ellos habiendo oído, los discípulos, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Cómo dijeron? Ahora sí entienden quién es nuestro Dios. Soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberanía, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y con el pueblo de Israel. Hicieron un complot. Y miren esto maravilloso, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso es soberanía. Eso es una comprensión profunda de lo que es la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas, aun cuando parece que las cosas no están en control, no están sobre sus rieles. Los discípulos entendieron, y yo creo que esta experiencia de los discípulos nos permite extraer por lo menos 3 elementos que necesitamos para nosotros crecer en la comprensión de la soberanía de Dios, que es vital para nosotros permanecer con fe en medio de las pruebas y poder superarlas en medio del dolor. En primer lugar, nosotros necesitamos una comprensión clara del carácter de Dios. Nosotros necesitamos entender y asimilar que Dios es omnisciente, todo lo sabe, que Dios es omnipotente, todo lo puede, y que Dios es omnipresente, está en todo lado. Necesitamos conocer su carácter, porque a medida que conocemos su carácter a través de las Escrituras, hay una idea correcta de Dios que está siendo formada en la mente y el corazón del creyente, que le permite adorarlo con todas sus fuerzas, sin importar cuál sea la circunstancia que esté viviendo. Algo que a mí me produce mucho dolor es ver que hoy en día muchos creyentes saben adorar a Dios en medio de la alegría. Pero muchos de ellos desisten y tiran la toalla en medio del dolor y la aflicción. Esa es una falta de comprensión del carácter y la soberanía de nuestro Dios sobre todas las cosas. Lo segundo que entendemos de toda esta escena la experiencia de los discípulos es que para comprender la soberanía de Dios necesitamos algo más que un mero conocimiento intelectual. Yo no puedo decir me voy a sentar a estudiar la Biblia y de esa manera, solo leyendo, adquiriendo un conocimiento, voy a conocer el carácter de Dios. No es posible. Porque solamente por una obra del Espíritu Santo estos hombres pudieron comprender el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Solo después de que el Espíritu Santo pudo venir a sus vidas y abrir su entendimiento. El apóstol Pablo dice: porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El mundo no las entiende porque son locura, pero usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones.
En primer lugar, necesitamos nacer de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no va a entender la soberanía de Dios. Esto al mundo le sabe a locura. Tú le hablas de esto a alguna persona, no, Dios tiene control. La gente no entiende. Aunque te diga, sí, la gente no entiende porque no ha nacido de nuevo. No hay esperanza en sus corazones. Pero además de ese nacer de nuevo, se necesita una obra de madurez en el corazón y en la mente del creyente. Y en tercer lugar, para entender la soberanía de Dios, tú necesitas una experiencia con el dolor. Una experiencia profunda con el dolor, como la tuvo Job y como la tuvieron muchos hombres de la Escritura, para que ese entendimiento de la soberanía y del carácter divino pueda aterrizar a tu corazón. El dolor es como la praxis, el dolor es como la práctica, el dolor es como cuando tú coges toda esa teología, ese conocimiento que te dieron en la universidad y lo aplicas, porque una cosa es estar en el aula de clases y otra cosa es estar enfrente de la situación para la que estudiaste. Pero ahí hay una secta, recuerdan que dice, pare de sufrir. Yo creería que en el Evangelio no dice pare de sufrir, sino bienvenido al sufrimiento, porque a través del sufrimiento conocerás a Dios. Es una distancia abismal entre lo que el humanismo interpreta de la fe y lo que la Biblia dice de la fe. El sufrimiento nos permite profundizar en nuestra adoración, en nuestro conocimiento de Dios. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora Dios es sabio, Dios dice que Dios no nos va a permitir que entremos en una situación que nos destruya y que nos apriete más de lo que podamos soportar, sino que Él junto con la prueba nos dará también la salida, porque Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros. Pero creo que el dolor es necesario para aterrizar a nuestro corazón el conocimiento de ese carácter y de esa soberanía de nuestro Dios. Muy bien, entonces en primer lugar vemos este atributo aquí en esta escena. En segundo lugar, también vemos la humildad de nuestro Rey. No solo nuestro Dios es todopoderoso y todo suficiente y soberano, sino que también es humilde. Y yo he hablado en otros aspectos de eso, pero creo que el texto nos vuelve a llevar a entender eso. Mire, una pregunta. ¿Por qué Jesús, un pollino de asna fue lo que mandó a traer? ¿Por qué Jesús iba a hacer su entrada triunfal como rey a Jerusalén en un pollino de asna, en una especie como de burrito? ¿Sí? ¿Por qué no en un caballo imponente? ¿Por qué no en un corcel? En estos días, hace poco, tuve la oportunidad de ver a alguien montando un caballo impresionante, que yo dije, wow, un caballo con un porte, ¿verdad? Así, un caballo todo acuerpado y caminaba así. Solamente el caballo ahí se puede montar cualquier flaquito, cualquier persona ahí desguacharaletada. Pero solo el caballo le da imponencia. ¿Quién tiene ese caballo? ¿Por qué el Señor no entró en un caballo de esos? ¿Por qué entró en un burrito? No, un burrito ahí. ¿Ya merito llegamos? ¿Ya merito? ¿Por qué? ¿Por qué no en un corcel imponente? Ahora no me malentienda. Eso también lo hacían los reyes y la gente de dinero. Especialmente lo hacían los reyes cuando venían con una comisión de paz, cuando venían a traer paz, no guerra. Ya hablamos de eso. Pero también Jesús lo hizo para cumplir la profecía que está escrita acerca de él por el profeta Zacarías 500 años antes de su nacimiento. Zacarías dijo, Zacarías 9:9 profetiza y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, un hijo de asna. Jesús está cumpliendo al pie de la letra lo que está escrito acerca de él. Iba a entrar en un pollino de asna, pero iba a entrar como entraban los reyes. ¿Por qué en un pollino de asna? Porque Jesús iba a entrar en busca de paz. Jesús en su primera venida vino comisionado como un príncipe de paz. Vino ondeando la bandera blanca diciendo: hay paz para los hombres, hay misericordia. El reino de los cielos ha abierto la gracia y la misericordia para que todo aquel que crea en la obra de la cruz, para que todo aquel que se arrepienta no se pierda, mas tenga vida eterna. El cielo estaba dando un periodo de gracia y de paz. El embajador de paz llega en un asno montando y diciendo a los hombres: hay gracia. Hay un periodo de paz abierto por Dios. La bandera blanca en el cielo ha sido izada y está ondeándose por un largo, pero no sabemos cuánto,
tiempo estar allí. Dios está haciendo la paz con los hombres, con aquellos que crean y se arrepientan. Mire, los reyes, lo decía ahorita, siempre para la guerra utilizaban caballos imponentes. ¿Por qué? Porque los reyes querían dar esa apariencia de autoridad, de fuerza, de poder, de que aquí estaba el rey montado en el mejor caballo. El rey en la guerra montaba el mejor caballo cuando iba a pasear, montaba el mejor caballo para que la gente viera ese nivel de autoridad, de respeto y de fuerza y dijeran: ¡wow! ¡El rey! Pero nuestro rey no quería dar esa impresión. Hermanos, los reyes humanos buscan transmitir una imagen imponente de autoridad y fuerza, pero nuestro rey venía a transmitir una imagen de humildad, arrepentimiento y servicio a los hombres. Ustedes recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos: miren, los reyes, los gobernadores de la tierra se enseñorean sobre ellos y buscan tener autoridad sobre las naciones, pero yo no. El Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa era la impresión que Jesús dejaría en su primera venida. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por eso era una impresión de fragilidad. Él generaba una impresión de gloria, porque era toda esa gloria cubierta por una fragilidad, una humanidad en Jesús. Pero nuestro rey es diferente. Ahora, para los discípulos era muy difícil entender esto. Para los discípulos y para la gente del pueblo de Israel, entender que el Salvador, el Mesías prometido, el que venía a liberar a los hombres, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías que se iba a sentar en el trono de David, iba a reinar por los siglos de los siglos, iba a venir con esta apariencia. Era muy difícil. Iba a venir en un asna, en un pollino de asna. Iba a venir diciendo: el que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Iba a ser crucificado, iba a ser muerto, iba a ser maltratado. Era muy difícil. Por eso para el pueblo judío era tan incomprensible esto, por la expectativa que ellos tenían de su rey. Para los discípulos entender el obrar de Jesús fue muy complicado. Ellos no podían entender cómo su rey tenía que sufrir y ser maltratado y ser humillado por los hombres de esa manera. Pero Jesús le dijo a quien lo juzgaba: mi reino no es de este mundo. Yo podría pedir legiones de ángeles, vendrían y me rescatarían, pero mi reino no es de este mundo. Cuando él le preguntó: ¿eres tú el rey? Él dijo: mi reino no es de este mundo. Y yo creo que si nosotros, porque uno diría, yo creo que más de uno está diciendo: esos discípulos tan incrédulos, esos discípulos así, no, yo hubiera estado ahí, si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera apoyado hasta el final, yo hubiera estado ahí, hurra, hurra, vamos Jesús, vamos, hasta la cruz, en la cruz voy, lloro con él, estoy ahí pendiente, pero ese Pedro que salió por ahí corriendo, huyendo, yo no, venga, yo creo que para muchos de nosotros también hubiera sido muy difícil creer en que alguien con esa apariencia, con esa humildad, con esa sencillez, con esa fragilidad con la que Jesús se presenta, dijera: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, esto nos lleva también a otro atributo que vemos aquí en la escena, en el texto, y es la santidad de nuestro Rey. Por favor, mire el versículo 2, mire lo que les dice el Señor: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallaréis un pollino de asna atado, el cual, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿El cual qué? ¿El cual qué? El cual ningún hombre ha montado. Aquí está la clave: desatadlo y traerlo. Pregunta: ¿por qué Jesús manda traer un pollino de asno que nadie ha montado? ¿Qué tiene que ver eso con la santidad de Dios? Porque es que nosotros pensamos que cuando escuchamos la palabra santidad, pensamos que era alguien moralmente bueno, perfectamente moral y perfectamente bueno en todos. Pero saben, cuando la Biblia habla de santidad, la Biblia habla de algo que es separado. Nosotros somos santos no porque seamos perfectamente buenos o morales, porque yo creo que aquí, ¿quién hay perfectamente bueno aquí? ¿Alguno de ustedes es perfectamente bueno? ¿Alguno de ustedes nunca ha tenido un mal pensamiento? ¿Nunca ha tenido una mala palabra? ¿No? ¿Alguno de ustedes es así? Porque si es así, usted ya puede ser nombrado arcángel.
En serio, o serafín, no sé, usted ya está listo para el reino. Porque, no, pero somos santos. ¿Y por qué somos santos? Porque hemos sido separados, porque hemos sido apartados. Y Jesús lo que hace es santificar lo que usa para sí. Porque un pollino que nadie había montado, porque el Señor lo iba a usar para su gloria. Y cuando el Señor va a usar algo para su gloria, lo primero que hace es santificarlo. Jesús santifica a este pollino y dice: voy a usarlo porque nadie lo ha usado, es mío, es para mi gloria, yo lo tomo para mí, para mi servicio. Jesús fue clavado en una cruz que nadie había usado, y Jesús fue puesto en un sepulcro que nadie había usado, un sepulcro nuevo. ¿Por qué? Porque eran para Él, para su gloria. Él santificó estas cosas para usarlas. Este pollino fue santificado, el Señor lo tomó para Él. ¡Qué bendición ese pollo! Yo creo que sí. Por primera vez quisiera ser un burro yo. Haber sido ese burro que el Señor montó. ¿Cómo se sentiría ese burro entrando con Jesús a cuestas? Ese pollino de Ana. Porque Él lo tomó para Él, para su gloria. Un pollino que nadie había usado. Hermano, nuestro Dios es único. Jesús nos santificó, Jesús nos tomó para Él. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Eso fue lo que pasó cuando te arrepentiste. Fuiste consagrado para Dios. No eres perfecto, pero eres consagrado para vivir tu vida para la gloria de Dios, para que tus fuerzas, tu mente y tu servicio le pertenezcan exclusivamente al Señor de ahora en adelante y hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es único, es separado de todo. Él es Dios, Él es Rey. Pero también este texto nos muestra otro atributo, la autoridad de nuestro Rey. Miren, Jesús les dice: y si alguno, cuando van a desatar el pollino, les dijere: ¿por qué hacéis esto? Ustedes digan: el Señor lo necesita. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Mire, el Señor les dice exactamente qué decir. El Señor dice: si cuando ustedes estén tomando el pollino, la gente les pregunta: ¿qué están haciendo? Ustedes simplemente digan: el Señor lo necesita. Ahora, venga, yo le hago una preguntita. ¿Quién se atrevería a hacer esta encomienda? Esto no era una encomienda muy normal. Es como si, por ejemplo, pues esto tampoco podemos compararlo, pero pues digamos, permítame hacer un vago ejemplo diciendo lo siguiente. Es como si yo le dijera: Jorge, hágame un favor. Permítame contextualizar de una manera muy bajita esto. Jorge, hágame un favor, vaya con Elisa y allá en la panadería hay un carro. Ese carro tiene las llaves adentro. Ustedes van a entrar al carro, lo van a prender y me lo van a traer para que vamos a hacer una vueltica. Si viene alguien y les dice: ¿qué están haciendo? Usted le dice: no, el pastor lo necesita. Vamos a ir a pagar los servicios de la iglesia, ya se lo traemos. ¿Tú qué pensarías? Estoy poniéndolos como, o sea, como pongámonos en los zapatos de los dos discípulos a los que les fue mandado traer el pollino de Ana, el burrito. Yo creo que ellos se miraban uno al otro y decían: ok, hágale, hermano, él es el Señor. No era un pedido cómodo. No era un pedido cómodo. Podría ser tomado como un hurto. Pero ellos no dijeron nada. Ellos no preguntaron nada. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dijo: bueno, si los dueños preguntan, dígale: el Señor lo necesita. Yo espero que ustedes no pregunten, porque ustedes no son ni los dueños. Si los dueños van a entender que yo soy el Señor, me imagino que ustedes que están conmigo, caminando conmigo, lo saben, ¿verdad? De ellos: listo, maestro. Listo. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces el Señor nos pedirá cosas, o Dios nos pide cosas a través de su palabra, las cuales nosotros a veces no entendemos. No porque sean contradictorias, sino que son paradójicas, o más bien porque la manera en que el reino de los cielos se mueve es muy diferente a como las cosas en el plano humano se mueven. Por ejemplo, cosas como el Señor dice: si alguien te pega en una mejilla, tú dirías: pues yo le pego en la otra, porque yo no me voy a dejar, porque para eso soy un Zuluaga. El Señor dice: no, si alguien te pega en una mejilla, ponle también la otra. Uy, ¿cómo así, Señor? ¿Sabe qué es eso? Eso es ser muy bobo en el mundo. En el mundo, eso no es ser manso, eso es ser menso, Señor. Pero el Señor dice eso. No pagues mal por mal, sino vence con lo bueno lo malo. Los asuntos del reino son demasiado trascendentales y lo tenaz es que, bueno, uno a medida que va madurando, uno va entendiendo las órdenes de la palabra de Dios. Pero cuando uno es nuevo y se encuentra con todo esto, ¿sabe qué le toca hacer? Lo mismo que hicieron ellos: vaya y desate el pollino y no pregunte nada, obedezca.
No significa que no voy a indagar, no voy a preguntar el por qué, no voy a consultar, sino que simplemente si las palabras de Dios a mí me dice algo, yo la voy a obedecer, porque Él es el Señor. Porque cuando yo he dicho que Él es el Señor es porque su palabra va a gobernar mi vida. Y no tengo argumentación, y no soy necio para argumentar lo que Dios ha dicho. Job dijo, ¿quién soy yo para discutir con el Todopoderoso, para disputar con Él? Jesús dijo, ¿acaso dirá ¿acaso dirá la vasija a su hacedor, qué estás haciendo conmigo? No, es necio. Hay cosas que no vamos a entender, pero Él es Dios, pero Él es el Señor. Y simplemente por eso tendremos que obedecer. Ahora somos gobernados por su palabra sin argumentos ni cuestionamientos. Ahora Jesús sabía que los dueños de ese pollino lo conocían a Él. Por eso Él mandó a sus discípulos. Él no los mandó, no los puso en riesgo. Él sabía que todo estaría bien. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús nos da una orden, su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque usted y yo no la entendamos. La voluntad de Dios siempre será ¿qué? Buena, agradable y perfecta, aunque no la entendamos. Y Jesús nunca pondrá en riesgo la destrucción de nuestra vida. Es decir, no me malentienda, no estoy diciendo que nunca por las órdenes de Dios vamos a sufrir o inclusive a perder la vida. Estoy diciendo que no encontraremos destrucción en nuestra vida, porque muchas de las órdenes que Dios ha dado a través de su palabra y que les dio a sus discípulos, los llevaron a ellos a la misma muerte. De hecho, Jesús, por obedecer a su Padre, tenía que ir a la cruz. Muchos de los discípulos murieron de manera cruel por obedecer la palabra de Dios. Muchos misioneros murieron de manera cruel por obedecer el llamado de Dios. Lo que estoy diciendo es que aún eso, si pierdes tu vida por obedecer al Señor, porque Dios te lo pidió, eso estaba contemplado dentro de la bondad de Dios. Y tú eres privilegiado de poder hacerlo. Mire, eso lo comprendieron los discípulos. Miren este suceso. Cuando ellos estaban siendo perseguidos, cuando les dijeron, cállese, no hablen más en ese nombre, y los azotaron, mire lo que ellos concluyeron. Hechos 5:41. Y ellos partieron delante del concilio que los había maltratado, gozosos de que fueran tenidos por dignos de sufrir afrenta por nombre del Señor Jesucristo. Ven ustedes cómo esto entra dentro de la bondad, de la misericordia de Dios, que nos tiene por dignos muchas veces de sufrir por causa de su nombre. Qué difícil predicar esto hoy en día. Qué difícil profundizar en esto hoy en día. La iglesia primitiva lo entendía perfectamente, pero hoy en día, en la era del bienestar, es difícil predicar particularmente versículos como estos. Ellos eran tenidos por dignos, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Dejemos allí. Jesús es el Señor y es el dueño de todas las cosas. Él tiene la autoridad sobre todo. No hay una molécula, no hay un átomo que escape de su control. Dice la palabra que todo fue hecho por medio de Él y para Él, y que Él sustenta todas las cosas por la palabra de poder. El Señor sustenta. No hay un átomo, no hay una molécula, no hay lo más pequeño que el átomo. No existe nada que escape de su control soberano. Él es Dios, Él es Rey. Aunque a veces el mundo pareciera una locura, la creación pareciera girar sin control, Él es Dios. Él sigue teniendo el control. Él es el dueño de todas las cosas. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es el amo de todo. Él es el dueño de todo lo que existe. No existe nada, ni siquiera el diablo y sus demonios, que no sean controlados por el Señor. Todo existe para su gloria, hasta la misma maldad y hasta el mismo diablo. No tengo tiempo para explicar la profundidad de este concepto, que suena raro y hasta herejía, pero bíblicamente es cierto. El papel antagónico de Satanás y la maldad terminan exaltando la gloria y la bondad de nuestro Dios. Todo encaja dentro de su plan. Nada escapa a su control. Él es el dueño de todo, absolutamente todo lo que existe, de todo. Y aún así, cuando estuvo en la tierra, no tuvo nada. No tuvo nada. El asno que montó no era de él, era prestado. La cruz en la que fue crucificado no era para él, era para Barrabás. El sepulcro en que fue puesto no era de él, era prestado. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, aunque era el dueño de todo. ¿Saben por qué? Porque Él quería enseñarlos que el verdadero enfoque de la vida cristiana está centrado en la eternidad, no en este mundo vil y pasajero y temporal.
donde tú tienes algo hoy y mañana no lo tienes. Todo es tan temporal, todo es tan pasajero. Yo les contaba a los hermanos, no sé si alguno escuchó el testimonio hace 8 días, pero que he reflexionado mucho esta semana. Yo tuve un accidente el día sábado en el carro muy fuerte y fue un impacto muy fuerte, tanto que el carro se volteó y yo di vueltas en el carro, y cuando yo salgo por la ventanilla del carro para ver qué había pasado, yo me doy cuenta que no tengo absolutamente nada, que salí totalmente ileso. La gente estaba sorprendida. Pero yo reflexionaba, apenas yo miraba ese carro todo desbaratado, el otro todo desbaratado, yo decía, uy, Dios mío bendito. ¿Cómo las cosas materiales se pueden acabar de un día para otro? ¿Cómo tú puedes tener hoy 20 edificios y hay un temblor, un terremoto y se te caen todos y ya no tienes nada? Ahora, gracias a Dios, mi carro estaba asegurado y bueno, ya la aseguradora está en las vueltas de todo el tema. Pero eso me ha llevado a reflexionar esta semana cómo la vida es tan, como dice Salomón, tan pasajera, como una neblina. Cómo tú hoy puedes tener la vida, pero nada te garantiza que saliendo del culto la vas a tener. Que algo te pueda... O sea, la vida es así. Hoy tú tienes algo y en unos segundos tal vez no lo tengas, ni siquiera tu propia vida, ni tus hijos, ni tu familia, ni nada. Nada está garantizado. Pero en el reino de los cielos, donde donde no corrompe el gorgojo ni los ladrones minan, nada se acaba. Eso es verdadera riqueza. Jesús dijo, a mí no me interesa este mundo. A mí no me interesa. Mi mirada está enfocada en la eternidad. Y con esto yo quisiera llevarlos a la reacción de los dueños del pollino. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando vieron a los discípulos desatando lo que era de ellos? Miren, versículo 4 y versículo 6 al 6. Fueron y hallaron un pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y ellos lo desataron, los discípulos. Y uno de los que estaban allí, de los dueños supuestamente, le dijeron, ¿qué están haciendo ustedes desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, el Señor lo necesita, como lo había mandado, y luego se lo devolverá. Dijeron como Jesús le había mandado y lo dejaron. ¿Y qué? Y los dejaron. O sea, no les dijeron nada, no les opusieron resistencia. Bueno, cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. Cuando nosotros hemos confesado a Jesús como el Señor de nuestra vida, estamos declarando que nosotros solo somos administradores de lo que Él nos da, que nada nos pertenece. Y cuando usted tiene esa visión de administrador, si el Señor necesita su pollino, usted dice, llévelo. Es de Él es el Señor. El que es un administrador entiende lo que estos hombres hicieron. Si Él necesita algo para su gloria, hay que entregarlo. Hermano, nuestros bienes terrenales solo tienen valor si sirven a nuestro Señor. ¿Cómo puede? Porque no significa lo que he estado diciendo. Entonces un cristiano no puede buscar prosperar, ni tener negocios, ni salir adelante. Hay que buscar la pobreza. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que Jesús dijo. Si ustedes construyen riquezas, construyanlas en el reino de Dios, donde la orilla ni el orín corrompe, ni donde los ladrones no miran ni hurtan. Enfoquen su mirada en la eternidad, y todo lo que Dios les entregue aquí, pónganlo al servicio de la gloria de Dios, porque eso le dará valor eterno a tus riquezas, porque eso hará que lo que tú tienes ahora tenga un valor perdurable en el reino de los cielos. Jesús dijo, sembremos en la eternidad, en el reino de los cielos. Allí debemos poner toda nuestra fuerza y nuestro empeño. Si tú no haces eso con tus riquezas, tus riquezas se las comerá la polilla y se las robarán los ladrones. Pero si tú colocas al servicio de Dios todo lo que eres como un buen administrador, tú estás sembrando en tu vida eterna y en la vida eterna de miles y miles de personas a través de la extensión del Evangelio de Dios. Nuestro Rey es digno que le sirvamos con todo lo que somos y tenemos. Y esto nos desemboca entonces a pensar de una manera muy breve, vamos a decir, cómo debemos adorar a ese Rey que es santo, omnisciente, omnipotente, soberano, glorioso, que tiene toda la autoridad. ¿Cómo deberíamos nosotros adorarlo? Este es el segundo segmento del sermón y quiero ser breve aquí, versículos 7 al 10. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y Jesús se sentó sobre él.
Y también muchos tendían sus mantos por el camino y cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de David nuestro Padre que viene, Hosana en las alturas. Tremendo canto. Los judíos están en una fiesta que es la fiesta de la Pascua. Para ponerlo en contexto, a esa fiesta podrían asistir más de 2 millones de judíos. Así que la multitud que iba con Jesús no eran 30 o 40 personas. No era que Jesús iba ahí con un convito de 40. ¡Hosana! No, eran multitudes, tanto que Marcos dice: y los que iban delante y los que iban atrás venían tendiendo ramas y mantos y cantando. Había una algarabía en la ciudad. Algo estaba pasando en Jerusalén. Un pollino, un rey, la gente cantando, adorando: Hosana en las alturas, bendito el que viene, el Hijo de David nuestro Rey. Yo creo que eso conmocionó la ciudad. Los romanos dijeron: ¿qué está pasando? ¿Cómo que nuestro Rey? Los fariseos salieron y le dijeron a los discípulos: callen. Eso está en los evangelios paralelos. Callen, callen esa multitud, callen esa gente. ¿Cómo que Hosana? Callen, callen esa adoración. Jerusalén estaba conmovida, Jerusalén estaba conmocionada. Un rey estaba entrando, Jesucristo nuestro Señor, acompañado por miles y miles de personas adorando detrás de Él. El propósito de Jesús entrar a Jerusalén era hacer pública su declaración que Él era el Mesías prometido. Era hacer pública su declaración que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El propósito de entrar a Jerusalén, Jerusalén es la ciudad del gran rey, donde entraban los reyes para demostrar que ellos gobernaban. Era la ciudad principal, la ciudad, así como cuando entraba el rey, la gente gritaba y adoraba de júbilo. Así estaba Jerusalén, conmocionada por el júbilo de sus habitantes. Colocar mantos fue un homenaje a su reinado. Y lo que las personas iban cantando era muy diciente. Miren: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es un Salmo 118. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana. Están cantando un salmo mesiánico. Están cantando que ese que está entrando es el Hijo de David, que se sentará en el trono de David por los siglos de los siglos. Que ese era el rey, el Mesías prometido. Pero desde una perspectiva humana. Porque esa multitud que estaba hoy cantando Hosana al Hijo de David, 7 días después estaba diciendo: crucifiquen a ese hombre impostor. Porque no cumplió con sus expectativas. Porque su apariencia no era la apariencia de un rey. Porque era frágil, débil, pobre. Ese era Jesús. Ahora, muchos están allí cantando y luego lo estarán condenando. La mayoría de los que estaban allí no sabían el tipo de rey que tenían delante de ellos. No sabían lo que cantaban realmente. Aquí tenemos como una multitud mezclada. Por un lado tenemos verdaderos discípulos que, aunque no comprenden la magnitud de todo esto, pues están adorando con un corazón muy sincero, aunque no entienden todas las cosas. De hecho, cuando Jesús resucita dice que algunos de sus discípulos adoraban y otros dudaban. Esa es realmente muchas veces la condición de un discípulo, es que va de la madurez, de la duda a la adoración. Pero también tenemos una multitud que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Una multitud que no tenía ni idea de lo que estaba cantando. Que simplemente escuchaban a otros. ¿Y quién es el Jesús? ¿No? ¿Cómo así? ¿Qué están cantando? Hosana, Hosana. Ah, Hosana le dijo: Hosana, el que viene. Era una adoración pegada. Era como que la ola se iba pegando. Era el boom del momento. Y la gente se unía a ese cántico sin entender realmente lo que decía. Es lo que yo llamo como cuando uno se pega a las masas que está viviendo algo eufórico y la gente se pega a lo que sucede en conciertos y en cosas así, que se genera un ambiente emocional muy amplio. Está pasando aquí en Jerusalén. Mis hermanos, es una adoración copiada, impostada, no genuina. La gente no sabía que estaba cantando. Muchos de ellos, lo que están rindiendo, alguien dijo, no es adoración. Lo que están rindiendo aquí es adulación. Porque una cosa es adorar y otra cosa es adular. La adulación es cuando tú dices cosas bonitas acerca de alguien sin creerlo. La adoración es cuando tú dices cosas bonitas acerca de alguien que crees y conoces profundamente en tu corazón, porque tú vives para esa persona, porque la has conocido.
Tal vez esto impactó a los 12. Yo creo que Judas dijo, uy, ahora sí esto se puso bueno. Ahora sí vamos a coronar a Jesús como rey. Nos vamos contra los ejércitos romanos. Nos zafamos ese yugo y liberamos a Israel y lo coronamos como rey. Ya mero, mero, dijo Judas. Los discípulos estaban felices. Uy, mira cómo creció la iglesia. Multitudes para allá, multitudes para allá. Tenemos como 2 millones de personas. Pero a Jesús eso no lo impresionaba, porque Jesús sabía que toda esa gente que hoy estaba cantando Hosana el que viene, 8 días después estaría diciendo, chao impostor, chao, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Se puede exaltar a Jesús como rey sin tenerlo reinando en el corazón. Sí, este texto nos enseña. Y esto me hace pensar mucho en las palabras de Jesús en Mateo 7. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero no saben nada, porque yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Yo no soy el Señor de sus vidas. Ustedes no son adoradores, ustedes son aduladores. Y saben que yo pienso que la iglesia hoy en día está viviendo algo muy similar a lo que estaba pasando aquí en Jerusalén. Hoy en día tenemos las estadísticas más altas de la iglesia. El cristianismo es tan popular, todo el mundo es creyente. A usted no le dicen nada. Usted dice que es creyente, antes se burlaban, ahora le dicen, uy, qué bueno, en serio. Ya todo el mundo se despide, Dios le bendiga, nos vemos luego, el Señor esté con ustedes, Jesús es el Señor, despiden el noticiero. Wow, es el boom, pero también es el momento de la iglesia donde más mal testimonio la iglesia está dando en medio de la sociedad. Lo que nos lleva a entender que mucha de la gente que hay en nuestras iglesias, mucha de la gente que hay en el cristianismo hoy en día, no son verdaderos adoradores. Muchos son solo aduladores. El verdadero adorador lo es hoy, en el momento de gozo y de fortaleza, pero también lo es en el palacio de Herodes, en el momento de la crucifixión y del dolor. El verdadero adorador no se retracta, no dice hoy te adoro y mañana crucifíquenlo, no. El verdadero adorador lo es en el gozo, pero también en la aflicción. Allí la verdadera adoración se define, allí la verdadera adoración se profundiza. Hermano, Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. En verdad porque lo conocen, porque la verdad ha penetrado, ha transformado sus vidas. Y en espíritu porque el espíritu ha provocado un deseo interno irresistible de adoración. Que los fariseos no podrán callar, que el mundo no podrá callar, que la aflicción no podrá callar. La verdadera adoración a nuestro Rey involucra una sujeción a su palabra en todo momento. En los momentos de gozo, como cuando Él está entrando como rey, pero en los momentos de dolor, como cuando Él está siendo crucificado en la cruz de Calvario. Hermano, la verdadera adoración es puesta a prueba en el dolor, en la aflicción y en la persecución. Allí es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos de esos miles de millares de millones que estaban diciendo sana el que viene quedaron en la cruz del Calvario con Él? ¿Cuántos? Unos pocos. Aún muchos de sus discípulos no quisieron estar allí. ¿Por qué? Porque un rey tan frágil, tan humano, pobre, tan humilde, no cumple las expectativas de un mundo arrogante, orgulloso, materialista y egoísta. No cumple las expectativas. Así fue como Jesús llegó por primera vez y visitó nuestra tierra, vestido de fragilidad, de humildad y de pobreza. Pero ese que murió en la cruz, ese que fue crucificado, al tercer día resucitó, volvió a vivir y fue ascendido al cielo y volverá. Ahora, la pregunta del millón para terminar: ¿cómo volverá nuestro rey? Que en su primera venida era un rey frágil, que no impresionaba mucho con su apariencia. ¿Cómo regresará? ¿Cómo volverá por su pueblo? Apocalipsis 19 nos da una visión magnífica de ese rey transformado en gloria, ese rey glorificado por medio de nuestro Padre. Dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Miren cómo volverá. Juan lo vio. Juan en la isla de Patmos vio
ese rey que se fue en fragilidad y humildad y debilidad, ¿cómo regresará? Juan dice, entonces vi el cielo abierto. Ya vendrá en el cielo que se abrirá delante de él. Ya es el cielo el que se abrirá y él vendrá. He aquí en un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre que ninguno sabía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos, no vendrá solo, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían también en sus caballos, no en un burro, en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a todas las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así volverá nuestro Rey. Ya no vendrá vestido de fragilidad, sino de poder, de gloria, de fuerza y de verdad. Será poderoso, será imponente. Ya no vendrá en un pollino de asno cabalgando en un burrito, sino en un caballo blanco celestial, con todas las huestes celestiales en caballos blancos. Aparecerá el Señor imponente en gloria para destruir a sus enemigos. Ya no se ondeará más la bandera blanca de misericordia, sino que la justicia y la ira del Dios Todopoderoso será desatada para juicio de las naciones. Ya no tendrá una corona de espinas, sino muchas coronas gloriosas en su frente, y en sus vestidos un letrero que dirá: Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el que temblará todo el cielo y la tierra, y tratarán de esconderse de él, pero él vendrá con todo su ímpetu y con toda su gloria, ya no cargando una cruz, sino una espada para juzgar el pecado, ya no mirando con misericordia, sino con llama de fuego para destruir a los que no quisieron arrepentirse en ese periodo de gracia entre su primera y su segunda venida. Aparecerá nuestro Rey por segunda vez. ¡Oh! Con todo el resplandor que tiene nuestro Rey, montado en toda su gloria y su majestad, con el respaldo del Dios Todopoderoso, para reinar por los siglos de los siglos, para reinar con aquellos que fueron verdaderos adoradores, no aduladores, sino que mantuvieron su adoración en alto, en todo momento y hasta el final, diciendo: Sana al que viene en el nombre del Señor. Él volverá por su pueblo, Él volverá por nosotros, y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Aparecerá vestido de gloria y majestad, y que la iglesia diga: ven, Señor Jesús, ven por segunda vez. Oremos.